Así me voy a sentir cómodo. Buenas tardes, primero, señores. Sí, ahorita que me digas esto en qué momento. Pues buenas noches, muchas gracias por venir a la conferencia aquí a Violeta Centro Terapéutico, en donde vamos a estar hablando precisamente esta noche sobre biodescodificación y sexualidad nutritiva. La biodescodificación es una teoría que fue diseñada por el Dr. Hamel en los años 70s, 80s, en donde él lo que se encargaba era precisamente de poder ver que cuando había una enfermedad, un área del cerebro se activaba cuando había un conflicto no resuelto. Dr. Hamel fue como muy perseguido durante mucho tiempo por la cuestión de cuestiones políticas y legales, porque él decía que el cáncer no empezaba solamente como un acto biológico, sino también empezaba desde la psique, que cuando algo no está resuelto a nivel psicoemocional, entonces se expresa de una forma a nivel fisiológico. Por lo tanto, claro, en ese entonces y actualmente la comunidad científica sigue desprestigiando y dice, porque lo que le interesa a las farmacéuticas es seguir vendiendo productos precisamente para poder mantener a su público, por decirlo de alguna manera, y todo lo que son las terapias alternativas se han estado desprestigiando muchísimo como si no hubiera otra forma de solución. Y la biodescodificación no sustituye ningún tipo de tratamiento médico, no sustituye ningún tipo de creencia con referente a lo que manejan en oncología para el apoyo del cáncer. Es un apoyo de conciencia, poder entender que biológicamente nuestro cuerpo tiene su propia forma de expresar su propia salud. Dentro de la línea de biodescodificación se hicieron varias ramas. Está la línea francesa de Flech, luego estuvo la línea española de Corbera, y así se fueron haciendo como diferentes extensiones, pero el origen fue directamente Hamel, que él fue nacido en Alemania. Cuando él tiene una situación que su hijo fue asesinado, al año siguiente él desarrolla un cáncer en el testículo y su esposa también desarrolla un cáncer en una de las glándulas mamarias. Y a él le llamó mucho la atención de por cuál motivo había ocurrido esa situación después de la muerte de su hijo. Y se dio cuenta que en su cerebro se había activado esa área que tenía que ver con ese órgano y que tenía que ver con un área de supervivencia y con reproducción. Como él no podía biológicamente volver a tener otro hijo, entonces su cuerpo estaba produciendo una forma de cáncer. ¿Qué es el cáncer? Un exceso masivo de células que no pueden morir. Está en un continuo crecimiento, y al momento de no poder morir es lo que hace que se empiece a formar un nuevo cuerpo dentro del cuerpo, y dos cuerpos no pueden habitar un mismo espacio. Por lo tanto, él empezó a hacer todo un trabajo con su propia técnica, porque él se maneja mucho en la cuestión científica, que la línea que yo llegué a tomar fue desde la línea francesa, en donde manejaba un poco más ver cuestiones de ancestros, ver toda la historia de la familia, cuando por ejemplo yo soy mexicano y mi familia es de Argentina, México y España. Entonces ha habido como muchas migraciones a diferentes países, y a nivel fisiológico hay ciertas características en mí que se han ido desarrollando precisamente como una forma de sobrevivencia. Hacer, por ejemplo, reservas de grasa para poder tener el calor, poder estar haciendo... Sí, ¿qué pasa? Ya, por eso avisaba. Hola. Te traigo una silla, un segundo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Felipe. Encantado. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien. Que tienes aquí un despacho montado. Pues prácticamente, se iba a hacer la conferencia en otro lado, pero todavía no han terminado, entonces acá te Si no hay sillas, me siento en el suelo, no pasa nada. No hay sillas. No hay sillas, pues al suelo, ya está. Yo es que por desgracia tengo un problema y siempre no aguanto. Lo que voy a tratar es de no tocar el teléfono, o si no, mira, me pongo aquí. Hola. Me pongo aquí el escenario. Sí. Que ahora sí es una charla íntima.
Aquí, mira, no interfiero. Sin ningún problema. Viendo la gente de sobra. Bueno, continuamos y bueno, dando la bienvenida a nuevos participantes que están llegando en este momento y de lo que estamos hablando precisamente con biodescodificación y con las diferentes líneas, que la que yo había tomado era precisamente la línea de biodescodificación de Flesch, que después en México las maestras lo convirtieron en otra línea más, en donde se veía que los antecedentes de los ancestros a nivel biológico, a nivel sistémico, pues afectaban a nuestros cuerpos de muchas maneras. Y algo que yo pude experimentar durante los 3 años que estuve tomando el diplomado en biodescodificación fueron experiencias en mi propio cuerpo y ver la evolución de mi cuerpo, de poder entender que la enfermedad no estaba para matarme, que los virus, las bacterias, los hongos, los microbios no son enemigos, son vida. El problema es que cuando la vida hay deficiencia de esa vida o hay una exacerbación de esa vida, hay un desequilibrio realmente. Que los virus, por lo regular, lo que hacen es poder hacer un cambio de información genética. Cuando un virus entra en el cuerpo, su función es precisamente el poder dar una nueva información, un nuevo archivo, para poder hacer una transformación por completo. Cuando las bacterias tienen que ver con el origen de la vida, cuando hay un exceso de bacterias en algún área del cuerpo, puede que la persona haya resuelto un conflicto de sentir un duelo de muerte, por lo tanto va a entrar mayor cantidad de bacterias para poder equilibrar completamente. El problema con todo esto es que muchas veces en la actualidad no hay el tiempo de darse el tiempo de poder estar en cama. Se toma cualquier medicación para no sentir. Si una persona tiene una diarrea y tiene el día ocupado lleno de actividades, entonces va a tomar una pastilla para bloquear la diarrea. Y no se entiende que la diarrea, su función es limpiar todo el intestino de todo el exceso de bacterias que pueda haber ahí. Una persona que de pronto tiene un resfriado y se toma algo para cortar el resfriado, y no se entiende que el resfriado, su función natural es desintoxicar toda el área de los pulmones de toda la contaminación, más para los que estamos viviendo en la ciudad. Y cuando hay una fiebre, es para poder eliminar el exceso de virus que puede haber. Nuestro cuerpo está perfectamente bien creado y sabe hacer su trabajo y no necesita de la interferencia de la mente. El problema es cuando la persona siente muchos miedos o tiene muchas creencias desde la estructura de la infancia, porque cuando nacemos como niños no se ha formado la parte intelectual. Desde que se nace hasta los 6 años está la parte emocional, se va registrando a través de nuestras emociones ciertos impactos que después se terminan activando con ciertas circunstancias en la vida, en donde provoca que la enfermedad sea una solución para esta vida. Cuando se empieza a cambiar el concepto de la enfermedad como una forma de apoyo ante lo que no se puede resolver por sí mismo, entonces ya no se requiere la enfermedad como apoyo. Cuando tú ya estás consciente, gastritis, personas que suelen tener muchos problemas de gastritis, tiene que ver con mucho enojo. Cuando yo no puedo transformar una persona en una situación del exterior, entonces es como si yo tragara un gran pedazo que no lo puedo transformar y le envío la información a mi cuerpo, le envían más jugos gástricos. ¿Para qué? Para que se pueda desintegrar eso. Pero el problema es que no está sucediendo. La mente es una máquina, por decirlo así. El cerebro viene siendo una computadora. A él no le importa si yo me siento bien o mal. Lo que le interesa es mantener al cuerpo en perfecto estado de funcionamiento, más allá del bienestar de la persona. Las enfermedades, dependiendo en qué área del cuerpo se manifieste, tienen que ver con diferentes áreas del cerebro y tiene que ver con diferentes cuestiones psicoemocionales que pueden ser desde la cuestión de sobrevivir, que afectará principalmente en órganos de corazón, cerebro, pulmones, hígado. Son como los órganos vitales que sin ellos cualquier ser humano puede morir. Por lo tanto, todas las etapas o situaciones que la persona pueda sentir como peligro de vida o muerte
puede desarrollar algún tipo de enfermedad ahí. Hay otros tipos de enfermedades, por ejemplo, cuando hay cuestiones de desvalorización, va a poder afectar al sistema inmunológico, puede afectar también a cuestiones de musculatura, todo lo que tiene que ver con el movimiento, y eso en donde muchas veces vienen personas con problemas de artritis reumatoide, de articulaciones, que es como esta contracción por miedo. La biodescodificación lo único que llega a hacer es que cuando una enfermedad no sale de su proceso natural, es poder ver dónde está trabada la información. Es como, imagínate, tú que tienes tu celular y estás abriendo muchas aplicaciones al mismo tiempo, de pronto tu celular se queda pasmado. Totalmente. Y al momento en que no sabe cuál de todas las páginas que se han abierto requiere poner el comando para poder hacer la acción, entonces va a haber un conflicto ahí. Humanamente tenemos algo parecido. A esto se le conoce como bioshock. ¿Qué es el bioshock? Cuando una persona vive una situación de alto impacto y en el momento no puede expresar lo que siente, no puede hacer algo con referente a la situación y cree que no va a haber solución, el cuerpo va a encontrar la solución. Y eso es la enfermedad. Hace 3 días estuve yendo a una certificación de meditaciones activas, en donde hicimos un ejercicio precisamente a través de la danza en movimiento y a través de liberación emocional, y yo tenía los ojos vendados y contacté con información de cuando yo era muy pequeño. Cuando me quito el vendaje de los ojos, el ojo derecho yo no veía y me asusté. Cerraba este ojo con el ojo izquierdo, veía claramente, pero cuando veía con el ojo derecho veía como una neblina, y entendí lo que les pasa a las personas que tienen astigmatismo o miopía, que las caras se distorsionan, y cuando voy con mi maestro le digo, es que no veo. Y dice, ¿qué fue con lo que contactaste? Y dije, y tuve recuerdos de la separación que mi madre y mi padre tuvieron, y mi cuerpo, al momento de tener ese impacto, es como, yo no puedo hacerme cargo de eso, mejor distorsiono la realidad. Lo que hice fue meditar, observar realmente todo lo que sentía, que había habido angustia, mucha tristeza, y al día siguiente mi visión regresó. Empecé a sentir en cuerpo lo que biodescodificación es lo que está expresando. Claro, hay enfermedades crónicas, porque ninguna enfermedad comienza de la nada y en un momento. Eso no existe. Lleva un proceso. Hasta para cualquier tipo de gestación, ya sean bacterias, hongos, un bebé, requiera un tiempo de gestación para que después se manifieste. Requiere haber un conflicto externo con un conflicto interno que hagan de cierta forma una conexión para que se pueda expresar esta situación. Con biodescodificación, lo que yo he observado es poder aceptar mi cuerpo y entender que la enfermedad solamente está apoyándome en el camino para poder hacer un cambio de vida. Mientras que yo no sepa hacerlo de otra manera, entonces requeriré otra forma de recursos. Desde que empecé a entender todo esto, mi adicción hacia los médicos, mi adicción hacia los medicamentos disminuyó muchísimo, porque cada vez que yo sentía algo en mi cuerpo creía que me estaba muriendo. Y lo único que estaba pasando es que estaba viviendo, estaba sintiendo lo que es la vida, cuando mi mente creía que era muerte, y no tiene nada que ver con eso. Entonces, poder ir comprendiendo cada una de estas situaciones tiene un porqué y un para qué. Pero si se piensa desde una mentalidad muy raciocinia, lo único que llega a suceder es descartar la posibilidad psicoemocional, energética, espiritual, y solamente irse a lo fisiológico, cuando somos como un reloj, un todo, pero zapatero a sus zapatos. Cada cosa se requiere atender en su punto. No se puede trabajar solamente cosas de la mente para que afecten al cuerpo, porque la mente es con la mente, el cuerpo es con el cuerpo, la biología es con la biología, la energía con la energía, el espíritu con el espíritu. Si tú mueves una pieza, va a mover todas las demás piezas, pero no es posible esperar que esto se encargue de esto otro. Yo puedo trabajar mucho con el poder mental, pero si tengo una mala alimentación,
Si tengo sobredosis con medicamento, por más que le meta a la mente, no va a funcionar. Yo podré tener una perfecta nutrición y alimentación, pero si tengo un pensamiento muy negativo, tengo emociones atoradas, por más que yo coma saludablemente, mi sistema inmunológico no va a estar estable. Son capas y capas y capas. Uniendo este tema con lo que es sexualidad nutritiva, lo que yo he nombrado como sexualidad nutritiva, tiene que ver, por ejemplo, nosotros aquí, ahorita estamos en la reunión, la mayoría somos hombres. Entonces, a la mayoría de los hombres que yo llego a atender en terapia, llegan con dos temas que son como los más comunes: disfunción eréctil y eyaculación precoz. Parece como si ya estuviera muy metido en la mente que la persona que tiene disfunción eréctil a fuerzas tiene que tomar la pastillita azul y con eso siente la seguridad de poder tener una erección, cuando la erección es lo más natural que el cuerpo puede hacer. Yo no he tomado muchas pastillas azules. ¿No? He tomado a lo mejor en 10 años 4 o 5. Ok. Pero realmente no hay, es también sugestión y el modo que guste. Tiene que ver mucho con la cuestión de la mente, pero hay que entender, para que haya una erección en el cuerpo es flujo sanguíneo. Si por lo tanto está habiendo una... Y morbo también. Bueno, eso ya es otra cosa. Ya, pero... Porque, por ejemplo, la que tú dices, cuestión del morbo, muchas veces, ¿qué es el morbo? Ya hablando dentro de este tema, tiene que ver con lo prohibido, porque desde que somos pequeños se nos prohíbe poder ver a la sexualidad, al contacto sexual genital, como algo placentero, como algo natural, sino que se le pone el morbo. Y cuando entra el morbo, hay adrenalina, hay cortisona. Entonces la persona se excita desde la adrenalina a la cortisona, no desde la oxitocina, no desde la dopamina, desde las endorfinas y la serotonina. Son dos formas de excitación totalmente distintas. Y en la disfunción eréctil, algo que yo he estado observando en la mayoría de los hombres, a nivel emocional hay una cuestión de no poderse mantener firmes ante una situación de su vida. Y por lo tanto hay una desvalorización. Y si hay una desvalorización, hay una hipotensión. Baja la presión sanguínea a tal grado en donde no hay suficiente sangre para ir hacia la cabeza de abajo cuando se va todo hacia la cabeza de arriba. Porque quiere solucionar todo a través del intelecto. Y hay tanta la preocupación de tener que cumplir una función como hombre y se olvida de todo el demás proceso. Entonces, a partir de empezar a entender las diferencias entre cómo es que se maneja tu organismo, tu mente, tus emociones, y que esto de la sexualidad nutritiva, yo lo explico de una forma muy sencilla. Tú tienes tu celular, y cuando tú lo tienes conectado a la electricidad, tú puedes estar jugando, viendo videos y todo eso, y todo el tiempo la batería va a estar al 100%. Eso sería un orgasmo, en donde se está nutriendo constantemente la energía. Tú desconectas el celular, empiezas a utilizar las aplicaciones, empiezas a consumir la batería, y eso es una eyaculación. La eyaculación y el orgasmo no son lo mismo. Pero como hombres, principalmente a nosotros, se nos vincula mucho eyaculación y orgasmo. Y si la persona no ha observado la diferencia en su propio cuerpo, entonces está desgastando constantemente, buscando la eyaculación para lograr el orgasmo. Y no tiene nada que ver. Ni siquiera requieres tener una erección para lograr un orgasmo. Hay muchos niveles de orgasmo. Lo que pasa es que, claro, en las películas pornográficas, crea toda una fantasía para la mente, excitan a la mente, pero no al cuerpo. Son cosas muy distintas. Se empieza a distorsionar y empieza a ser un gran abismo. Por lo tanto, muchas de las enfermedades sexuales, lo que hay detrás de todo eso, con la experiencia que yo llevo atendiendo a varias personas y atendiéndome a mí personalmente, hay mucha carga emocional de culpa, vergüenza, morbo, angustia, miedo, tristeza. Y muchas veces las personas, cuando están en el acto sexual, están ausentes, no están presentes. Si tú estás con alguien y le preguntas en ese momento qué estás pensando, la persona, si se queda así, es que estaba pensando en algo. Pero cuando estás conectado con la otra persona, la respiración cambia, deja de ser nasal y comienza a ser oral. Y eso empieza a generar una mayor éxtasis en todo el organismo. Las células comienzan a llenarse de energía, empieza a tomar vitaminas, empieza a liberar dopaminas, empieza a liberar tantos químicos en el cerebro que se puede generar y direccionarlo hacia la salud. El conflicto es que se nos ha vendido una sexualidad
mercadológica para el consumismo. Y todos los seres humanos, por lo menos los que estamos en ciudades, estamos muy involucrados en eso porque no hay tanta información. Ahorita se ha puesto mucho de moda también lo que es el Tantra, pero en el Tantra es toda una disciplina de vida, no tiene que ver con la sexualidad. Y hay muchos tipos de Tantra. Tantra rojo, Tantra blanco, Tantra negro y no sé, infinidad de colores y demás. Y el Tantra, la palabra Tantra en sí significa entrelazar. Es entrelazar la mente, entrelazar las emociones y los sentimientos y entrelazar la sexualidad, lo que te conecta con la tierra, lo que te enraiza. El conflicto muchas veces es ¿dónde estás cuando ahí estás? ¿Tú te has dado cuenta en el acto sexual dónde estás realmente cuando estás ahí? Muchas veces yo me doy cuenta que estoy con una persona y mi mente está pensando en que requiere pagar la renta, o que se me olvidó pagar la luz, o se me olvidó esto, y de pronto regreso otra vez al acto, y regreso al acto. Pero hay personas que están con el miedo de que voy a eyacular rápido. Y entonces si está en el miedo de que no quiere eyacular, o que tal vez, y si no le está gustando a la otra persona, y si no, y sí empiezan a interferir con toda esta situación. Pero si yo me doy cuenta en ese momento qué está sucediendo, entonces voy a otorgar toda mi energía para crear algo. Porque si en el momento del orgasmo o de la eyaculación hay angustia, hay miedo, hay cualquier emoción, eso se va a incrementar después. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí en algunas ocasiones me llegó a ocurrir, de después de terminar un contacto sexual sentirme sumamente vacío y triste y cansado, cuando se supone que el sexo es para el placer y sentirse lleno de energía y alegría. Entonces significa que algo no se estaba haciendo correctamente. Hacer el amor no tiene que ver con estar enamorados. El enamoramiento es un proceso neuroquímico de estar bien drogados para podernos relacionarnos con otros y que en el primer conflicto no haya separación. Tiene una función, pero no tiene nada que ver. El amor o hacer el amor es precisamente permitirte hacerlo y va más allá de si conoces a la mujer o al hombre con quien estás. Es qué me permito yo dar y qué me permito yo recibir. Porque si yo estoy totalmente enfocado en la otra persona, en querer hacerlo sentir, es creer que no siente. O si la otra persona está tan enfocada en quererme hacerme sentir, es como si yo no sintiera. Todo nuestro cuerpo es piel, por dentro y por fuera, por lo tanto sentimos. Pero si yo me permito compartirme con la otra persona, y la otra persona se permite compartirse conmigo, en ese momento empieza a hacerse el amor. Porque no hay un enfoque de tener que, y las inseguridades empiezan a liberarse. Si de pronto, no sé, hay personas que de pronto en el encuentro sexual se le viene a la mente que la expareja, o la mamá, o el papá, o la abuelita, o el vecino, o X persona, y eso los empieza a sacar de contexto, ¿no? Y no se pueden concentrar y se empiezan a ir porque tienen miedo a estar teniendo una fantasía erótica en el momento del encuentro. Y lo que yo les digo, haz un trío con esa imagen. Hazle el amor a tu madre en el cuerpo de esa persona, o a tu padre, o a tu expareja y demás, porque hay algo que no está resuelto. Porque ¿qué es el sexo? Es conexión. Si yo no me puedo conectar contigo intelectualmente, voy a encontrar entonces la forma de conectarme emocionalmente. Si no me puedo conectar emocionalmente, entonces me voy a ir cada vez más abajo, hasta llegar a lo físico, que es lo sexual. Porque es una forma de conexión. El problema es cuando no hay la conciencia de eso. Cuando hay mucho juicio con referente a ese tema. El placer hombre a hombre, mujer mujer, hombre mujer, hombre con chico trans, con chica trans, bueno, toda la gran variedad que hay, tiene un porqué y un para qué. Todo el cuerpo es placer. Placer y dolor son exactamente lo mismo. La gran diferencia es la intensidad y la duración. Yo puedo estar acariciándome y mientras que hago esto puede ser muy placentero. Pero si yo le aumento la fricción y le pongo una hora, va a haber dolor. Pero si yo no puedo detenerme o no puedo hacer que la otra persona se detenga, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Se va a anestesiar, se va a bloquear para sobrevivir.
y por lo tanto ya no voy a sentir. De ahí viene la anorgasmia. De ahí vienen todos estos conflictos de no sentir el placer. ¿Por qué? Porque está anestesiado. Pasa igual intelectualmente, pasa igual emocionalmente. Llega un punto donde puede ser muy placentera una plática, pero de pronto empieza a ser una discusión y empieza a ser sumamente doloroso. Y cuando no se puede detener eso, entonces va a haber un momento en que la persona se va a ausentar. Y es cuando se quedan congelados y ya no pueden contactar. Fue lo que me sucedió a mí durante muchos años, quedarme congelado. El proceso de rehabilitación en cualquiera de estas áreas va a pasar por otra vez por un proceso de dolor. Si una parte de tu cuerpo se queda dormida, se entumece. ¿Qué es lo que pasa cuando se quita el adormecimiento? Duele. Y lo que menos quieres es moverte. Y estás así, no puedo. En una rehabilitación emocional, sexual, biológica, también hay ese proceso. Pero hay que entender que estos procesos son necesarios para lograr el orden natural. El placer es natural. Interfieren, o mejor dicho, no interfieren, intervienen procesos neuroquímicos. Porque somos seres neuroquímicos. La sexualidad nutritiva es poderte dar cuenta qué haces, dónde estás y de qué manera tú te permites recibirte y recibir a la otra persona. Si tú después del acto sexual terminas sumamente cansado, significa que hubo fuga de energía. Si tú en el acto sexual terminas sumamente relajado, tranquilo y con una sonrisita así, pero sin sueño, significa que hubo orgasmo y nutrición. ¿Y eso qué va a provocar? Rejuvenecimiento natural del cuerpo, salud mental y agilidad, relajación en toda la cuestión muscular y muchos otros beneficios. Muchas veces puede haber situaciones en donde de pronto, si yo me siento muy estresado, yo puedo tener un encuentro sexual con alguien para liberar el estrés. El problema es que nosotros como hombres, nuestro semen incluye las emociones que tenemos y cambia totalmente el sabor, la composición y todo lo que contiene el semen. Hace tiempo yo hice un experimento con mi propio cuerpo, que aquí voy a cambiar la palabra de masturbación a autosatisfacción, porque esa palabra de masturbación jodió a todos los que nos gusta autosatisfacernos durante muchos años. Eso lo puso una institución precisamente para que cualquier persona que se atreviera a tener contacto consigo mismo tuviera un remordimiento de culpa y entonces eso lo hundiera. Y eso provocaba una cuestión compulsiva y no poder disfrutar, sino que se hacía compulsivo por ansiedad. Pero en la autosatisfacción hubo una ocasión que yo recuerdo haber estado como muy enojado y decidí autosatisfacerme. Y en el momento de la eyaculación, cuando la eyaculación cayó en mi mano, me empezó a arder la mano. Y cuando me quité el semen, tenía una mancha roja, como si me hubiera quemado ácido. En ese momento tomé conciencia de que eso que estaba sintiendo estaba provocando que mi semen cambiara completamente y dije, si eso es lo que yo dejo dentro de la persona de alguien, o permito que alguien deje eso dentro de mí, es ácido. Y a partir de ahí cambió toda mi forma de concebir la sexualidad y el contacto. Porque no es saludable. Yo te voy a decir, yo tuve una pareja, un chico, y me comía la leche de él, y me gustaba, y me sigue gustando. Y había días que estaba muy dulce y otro día muy amargo. Ah, es me verdad. decía, y dice, es que hoy he comido amargo. Digo, sí, Pablo, sí, lo que tú digas. Son emociones. Y yo le dije, lo que estás diciendo tú. Sí. Son emociones. Dice, son emociones. Se influye mucho la No nutrición. sabía nada de esto. No. Yo le dije, las emociones que según como se muere, si estás a gusto conmigo, estás más dulce. Si estás más antipático, más amargo. Y es verdad, y en las mujeres pasa algo muy semejante. Simplemente, por ejemplo, una madre cuando está lactando y le está dando el pecho a su bebé, ¿qué es lo que sucede si tiene emociones negativas o está triste? Se corta la leche, se amarga. Nuestro cuerpo, nuestros aromas naturales. Si tú, por ejemplo, estás en una etapa de mucho miedo, vas a estar liberando más adrenalina, por lo tanto tu sudor va a estar oliendo horrible. Si estás en una etapa mucho más relajado, más tranquilo, tu aroma
va a ser totalmente natural y rico. Y es como que dicen, ¿te pusiste perfume de qué? Y es, nada, es mi propio aroma, nuestro aroma de dulzura. Todos tenemos eso nosotros. Pero nuestras emociones influyen mucho en nuestros químicos corporales. Ahorita hay una gran moda de estarse depilando todas las áreas del cuerpo. Y no se entiende que si hay vello en ciertas áreas del cuerpo, tiene una función. El vello de la parte del pubis, su función es evitar que las bacterias y los microbios que pueda haber en la otra persona entren a la piel, porque cuando estamos en el acto sexual, los poros se abren, se dilatan, por lo tanto queda expuesto a poder entrar cualquier cosa ahí. Entonces, si dos pubis están totalmente rasurados, el contacto está haciendo un intercambio de bacterias. Simplemente en un mismo beso hay un montón de intercambio de bacterias. Estoy hablando de cuestiones sumamente biológicas. Con lo que maneja biodescodificación es entender que no está... Si yo tengo un conflicto con un hombre o con una mujer y yo creo que me siento atacado por esa persona y tengo un encuentro sexual con otra persona, puedo yo desarrollar un papiloma, un virus para decir no me toques, porque se abre todo el campo para que pueda suceder ello. Es ir cambiando nuestro concepto tanto del cuerpo, la enfermedad y la propia sexualidad y empezarnos a nutrir de ello. No es lo mismo alimentarte a nutrirte, son dos cosas distintas. Alimentarte es todo aquello que te llevas a la boca, pero no está generando en tu organismo todos los elementos necesarios para que tu organismo esté funcionando correctamente. La nutrición son ciertos elementos que van a generar ya sea energía o ciertas funciones cerebrales y demás. Pero esto no solamente se refiere en cuestión alimenticia, también se refiere en cuestión sexual, intelectual, emocional. Es la nutrición. Y todo es por porcentaje. Si yo el 80% de mi alimentación es nutritiva, tengo un 20% para irme al cine a comer palomitas llenas de químicos. Pero si mi 80% son porquerías, solamente tengo un 20% nutritivo, se va a descompensar. En el acto sexual pasa lo mismo. Si mi 80% hago el amor, tengo un 20% para poderme divertir en un cuarto oscuro o en donde se me antoje. Pero si mi 80%, 90% son encuentros que no son de calidad, en algún momento el cuerpo empieza a tener conflicto. He atendido en México, llegué a atender a muchos chicos que se dedicaban a la prostitución y cuando llegaban conmigo es que estaban teniendo ya problemas de disfunción eréctil o que ya no estaban sintiendo, estaban tan anestesiados sus cuerpos y lo que hicieron es que empezaron a dividirse, el amor y el deseo, y empezaron a separar a un grado en donde su cuerpo ya estaba teniendo consecuencias. Y se nos ha prohibido amar lo que deseamos y desear lo que amamos. Y cuando hay esa prohibición, se va a encontrar entonces otras formas. Tengo un trabajo que no me gusta, amo otra cosa. Tengo una esposa o tengo un esposo que lo amo, pero yo deseo al amante o a otra persona. En vez de poder esas dos, empezar a hacer el amor. Y ahí está el papá y mamá, el origen de todo. Todo en este universo es sexual. Y cuando hablo sexual no hablo de genital. Son dos cosas distintas. Es sexual. Sexual es conexión, femenino-masculino. No importa el envase en el que venga. Son dos hombres, dos mujeres, hombre-mujer. Son polaridades. Un óvulo y un esperma. El esperma que tiene la colita, que es masculino, es dirección, recto, velocidad, acción, movimiento. El óvulo se deja caer, es pasivo, ondulante, receptivo. Pero cuando el esperma entra, lo que entra no es todo el esperma, la colita se corta y queda como un pequeño óvulo dentro de otro óvulo. Y a partir de ahí empieza la magia. Como hombres y como mujeres en esta época se ha desconectado mucho la parte femenina, la receptividad. Se está demasiado en lo masculino, hacia el exterior.
o hacia lo femenino distorsionado, que acá en España le llaman cotillar, ¿no? Como esta parte de... Y no se entiende lo que es la receptividad y la transmisión. Cada encuentro que tenemos con otra persona, estás teniendo un encuentro contigo a través del otro. Si tú eres un hombre y tienes contacto con una mujer, estás tú como hombre teniendo un encuentro con tu parte femenina. Si tú eres mujer y tienes un encuentro con un hombre, estás teniendo un encuentro con tu parte masculina. Si eres un hombre con otro hombre, estás teniendo un encuentro contigo mismo, pero desde tu versión masculino-femenina. Y si eres una mujer con otra mujer, es lo mismo. En el acto sexual no solamente son dos personas, es un conjunto de 6 muchas veces. 2 cuerpos, hombre-mujer, hombre-hombre o mujer-mujer. Mi polaridad masculina penetra la polaridad femenina, la polaridad masculina de mi pareja penetrará mi polaridad femenina, por lo tanto somos 6 los que estamos ahí. Pero si yo tengo un conflicto con lo masculino, un conflicto con lo femenino, entonces no me voy a permitir ser penetrado o penetrar, porque la penetración no estoy hablando de una cuestión genital, estoy hablando de poder entrar a, de permitirme recibir a, o de yo permitirme compartirme en. Al momento de poder entender eso, al llevarlo al cuerpo y a la práctica, lo único que sucede es que vas a empezar a sentir todo el tiempo estas descargas eléctricas que son los orgasmos. Mi idea del orgasmo hace tiempo era como las películas porno, que era la eyaculación y el gran grito. Y estaba tan distorsionado que me estaba perdiendo de lo que realmente era el orgasmo. Y cuando empecé a experimentar tener orgasmo solamente con las huellas digitales, a través de estar en contacto visual, a través de la respiración y sentir cómo la piel se eriza y sentir una erección aquí, a la altura de mi corazón, sin tener una erección directamente en mi pene, fue como... Y dije, estos son los orgasmos. Y yo lo estaba confundiendo con lo otro. Y a partir de ahí, como hombre, dejé de preocuparme si hay erección o no la hay. La va a ver cuando requiere verla. Primero, no somos ni dildos, ni muñecos inflables, ni máquinas para estar todo el tiempo al servicio del deseo de la otra persona. Y como hombres se nos condiciona muchas veces a tener que cumplir todo el tiempo. La mujer tiene más permitido a decir me duele la cabeza, yo no quiero, pero el hombre que dice yo no quiero está enfermo. Y no es verdad. Va más allá de eso. Pregunto una cosa. Sí. ¿Y un chico que, por ejemplo, le gusta que le penetren más que dar? ¿Por qué es eso? Es que hay que entender, nosotros como hombres también, ese es un tema muy interesante, porque nosotros tenemos placer interno y externo. O sea, nuestro placer a nivel interno prostático se encuentra aproximadamente 2,5 centímetros en forma de ganchito, y en la mujer también, pero ella por medio de la vagina. Pero nosotros es en esta postura. Y hay hombres que tienen la próstata un poco más hacia el exterior, que en el momento que hay estimulación ahí, hay descargas eléctricas y hay orgasmos anales, que puede ser tan placentero que es cuestión de gustos. Es como a alguien le gusta la vainilla, a otros les gusta el chocolate. Y qué bueno que hay personas que les pueda gustar un tipo de rol y a otros, porque si no, no habría compatibilidad. Pero, por ejemplo, hombres heterosexuales que gustan del placer anal tienen tanto conflicto porque creen que el placer anal tiene que ver con la homosexualidad y no tiene nada que ver. Como hombres, todo nuestro cuerpo es placer. Todo el cuerpo. La homosexualidad es el deseo por alguien de mi mismo sexo, pero no tiene que ver con el placer que hay en mi cuerpo. Son cosas totalmente distintas. Entonces, cuando yo he apoyado a estos hombres en terapia con referente a permitirse que con su pareja mujer puedan hablarlo y permitirse esas formas de placer, el hombre conecta con cuestiones con su femenino a otros niveles, muy profundos. Pero hay tanto miedo a sentir realmente que se busca todas las formas de no sentir. A las mujeres se les ha prohibido muchísimo también el placer y el poder expresar su deseo. El hombre tiene más permitido expresar el deseo y la mujer tiene más permitido expresar el amor. Ahí empieza a haber un gran desequilibrio.
Nosotros como hombres también podemos permitirnos el amor y la mujer el deseo. El deseo nos hace ir hacia lo desconocido, el amor nos hace permanecer en lo ya conocido. Yo no puedo amar algo que anteriormente no he deseado, porque si no lo conozco, no lo puedo amar. En el acto sexual, el niño es erótico y es sexual, pero no de la misma forma que el adulto, porque no tiene las hormonas desarrolladas ni las redes neuronales para poder estar activado en la reproducción. Y ahí es donde empiezan los grandes conflictos. Comienzan en la infancia. En la mayoría de nosotros se llaman mapas eróticos. Cualquier estímulo que el niño haya sentido, negativo o positivo, con referente a su propio cuerpo, después se va a volver una filia o un fetiche cuando sea adulto. Hombres y mujeres que han atendido, que han vivido situaciones de abusos sexuales o cuestiones, no sé, temas un poco más complejos, de zoofilia, incestos, temas de pedofilia y todo esto, es ver dónde comenzó la estructura. Porque la persona lo que quiere es contacto, pero no puede recibir un contacto de forma amorosa, se pervierte, se va a vertir hacia otra dirección. Y en esta otra dirección va a encontrar una forma de solución. El problema es que muchas veces esa dirección le lleva a un abismo. Ese es el único problema cuando no hay la conciencia. Es quitar toda etiqueta de bueno o malo, sino es ver, mientras que tú no te hagas daño, y no lastimes a terceros, y no te lastimes tu propio cuerpo, todo es válido en la sexualidad. Mira, te voy a comentar, yo tengo un amigo que es pasivo total, y digo, ¿pero qué sientes? Dice, es que cuando me meten eso, siento un calor. Calor, claro, hay fricción, pero es que se conecta. Es porque te están dando y te calientan, es como uno que... Va más allá de eso. Nuestro organismo, lo que es el área del ano y la boca en una etapa fetal, antes de que sea camaroncito, cuando se está formando como esta bolita, es un solo agujero. Por lo tanto, cuando se hace el feto, el camaroncito, se hace todo el tubo digestivo. Por lo tanto, la área anal y la área oral están conectadas en el cerebro, son las mismas áreas de placer en el cerebro. Cuando hay conflictos anales, y eso puede ser, por ejemplo, personas que tienen cuestiones de hemorroides o cuestiones de no poder retener las heces y todo este tipo de cosas, tiene que ver con conflictos también orales, de no poder retener. Durante mucho tiempo quiso controlar, que termina en una edad perdiendo el control. Y es un gran conflicto. Lo único que nos hace iguales de cierta manera a hombres y a mujeres es el ano, porque todo lo demás tiene una variante, pero el ano es la área. Y la boca también sería. Ah, y la boca, claro. Son como los dos, se puede decir, si hablamos de agujeros en estos temas de la sexualidad, son como lo que nos hace lo más semejante en cuestión de placeres. Porque el pene y la vagina son muy distintos. Además, las mujeres tienen una gran bendición. Su clítoris, que en apariencia es una cosita así pequeñita, por fuera, por dentro son 21 centímetros de terminaciones nerviosas, que nosotros no tenemos eso como hombres. Nosotros, nuestro placer está exclusivamente en el glande. ¿Y hay algún tipo de similitud entre el clítoris y el glande? Sí, porque son dos áreas como antenas que captan las señales de receptividad. Y en las mujeres pueden tener diferentes tipos de orgasmos, el orgasmo de clítoris y el orgasmo vaginal. Y hay, claro, fíjate que es muy interesante, yo he atendido a mujeres que tienen como más desarrollada su parte masculina, y cuando yo les pregunto qué tipo de placer sexual les gusta más, si el clitorial o el vaginal, son clitorianas, son masculinas. Y cuando son mucho más femeninas, son vaginales. Y entonces dije, a ver, voy a investigar ahora con los hombres, porque en nosotros también se desarrolla de una forma así. En nosotros el glande es masculino y los que tienen prepucio es femenino. Pero ¿qué pasa con todos los que nos quitan el prepucio? Nos quitan lo femenino, nos vuelven más masculinos, nos quitan la caricia de mamá, por decirlo de alguna manera, lo que nos protege aquello. Pero también hay hombres que pueden disfrutar más a nivel de glande y otros a nivel de prepucio. Y tendrá mucho que ver con la personalidad. La cuestión es
¿Qué es benéfico para cada uno de nosotros? Es utilizar la sexualidad a favor de la vida y no lo que ha hecho la farmacéutica, la religión, la política y las creencias familiares a favor de la muerte. Por lo tanto, para ir ya concluyendo con estos temas, biodescodificación enfocado a cuestiones de la biología y entender el proceso de la enfermedad como una solución ante lo no resuelto. La sexualidad es una forma también de expresar lo que no está resuelto, porque es una forma de poderme conectar con la vida, es conectarse con la propia vida. La forma es cómo tú te relacionas con la vida. Como te relacionas con la vida, te relacionarás con la muerte y el nacimiento, porque no pueden estar separados. Para lograr un orgasmo requiere soltarse el control para no perder el control. Y yo he sido muy controlador durante muchos años y me he dado cuenta que el poder soltar ese control significa permitirte tomar y aceptar que todo lo que está ahí en este momento, darle la bienvenida. No tenerle miedo al deseo. El deseo es una energía animalesca y da miedo. El amor, desde esta terminología que estoy manejando, es muy sutil. El amor sería como una caricia y el deseo es como un rasguño. Pero muchas veces hay personas que le tienen miedo al rasguño y hay otras personas que le tienen miedo a la caricia. Pero cuando tú el rasguño y la caricia hacen el amor, haces esto, un contacto muy profundo. Pero primero es equilibrar cada una de estas partes y entender que todos los hombres nuestro origen es femenino en el útero. Nadie nace como hombre. Todos nacemos en forma femenina, o mejor dicho, no nacemos, corrijo. Somos procreados y nuestra gestación comienza como femenino y dependiendo los cromosomas, los ovarios se volverán testículos y el clítoris se volverá piel. Por lo tanto, hay que entender que la forma de relacionarnos sexual y sexogenital es la forma en que tú te relacionas contigo y con la propia vida. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado. Invitados aquí a Violetas de Luz, para que puedan venir. No sé ni qué hora es. Y 20. 9:20. Ah, perfecto, entonces sí. Aquí tienes el teléfono grabando también. Y a todos los de México, muchas gracias por estar presente, que ya continuaremos con todos estos temas. Me voy mañana de... yo